Aleluya. El tema se titula Un acto de servicio y ejemplo. Amén. Un acto de servicio y ejemplo. La mujer sunamita que se resalta en el capítulo 4 de este segundo libro de los Reyes, resalta un momento muy emotivo, pero lo más curioso es cómo inicia naturalmente el relato de la escritura frente a una relación que hay entre una mujer adinerada, una mujer de una buena posición, casada, con el siervo de Dios o el profeta de aquel momento, y que la relación principalmente entre esta mujer adinerada y el profeta tenía que ver principalmente con la manutención y sostenimiento. Es curioso, ¿cierto? Que no inicia el texto mostrando tal vez un milagro, mostrando tal vez, no sé, una enseñanza sobre la relación de cómo el profeta le enseña a ella a adorar a Dios o a buscar al Señor, sino que cuando inicia la relación entre el profeta y la sunamita, tiene que ver principalmente con un principio de obra social. ¿Sí? Uno diría, oiga, pero no debería de iniciar el texto bíblico, iniciar diciendo cómo esta sunamita tuvo una relación muy estrecha con el hombre de Dios, tal vez en aspectos espirituales, ¿sí? Enseñándole de pronto la palabra, dirigiéndola de pronto hacia algunas cosas en cuanto al conocimiento de Dios, pero no. Cuando usted lee el versículo 8, volvemos una vez más, dice: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunén y había allí una mujer importante. Ahora, esto es fundamental resaltar, porque no era una mujer de estrato medio o bajo, era una mujer importante. Pero esta mujer importante tenía un principio y era el servicio. Y dice la palabra que le invitaba, ¿cómo? Insistentemente. O sea que el profeta no estaba interesado en ciertamente en los bienes materiales de aquella mujer, ni tampoco estaba interesado, amado hermano, en su forma de acogerlo. No, él sencillamente pasaba por allí, pero ella tenía un principio en su corazón muy marcado, que en cierta manera quería extenderlo hacia una persona que ella reconocía que era de Dios. Amén. Y por eso dice que ella le invitaba insistentemente. ¿Y a qué lo invitaba? A comer. Curioso, ¿cierto? Lo invito a comer. No lo invitaba a orar. Venga, ora por mi casa. Venga, me comparte la palabra. Venga, no. Ella lo veía pasar y lo invitaba siempre: por favor, pase que yo quiero darle algo de comer. Dice: y cuando pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Uno queda como ahí, como entredicho. Oiga, esa relación de una mujer adinerada con un hombre de Dios en todo lo que tiene que ver con el sostenimiento material, nada que ver con lo espiritual allí. ¿Sí? A uno se pregunta por qué la escritura en este pasaje empieza a resaltar este aspecto y por qué esta mujer quedó registrada en este libro, y quedó registrado ese acto, porque no se habla más de ella. Sin embargo, queda un registro muy marcado en la vida de esta mujer, y por eso queremos dar al menos unos pincelazos hoy, amén, en el pasaje, para comprender algunos principios importantes de la vida de ella. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Se llama sunamita porque naturalmente vivía en Sunem, ¿sí? Así que ya después geográficamente se ubica. Es una mujer importante, pero es una mujer adinerada también. Ahora, algo más que es resaltar acá, el versículo 9 y 10. Escuche. Y ella dijo a su marido, a una mujer casada, bien, habló con su esposo, tuvo la iniciativa, bien, y le dice a su marido: he aquí, ahora yo entiendo
que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Y esto da a entender algo muy importante, que ella había visto al profeta ir y venir una y otra vez, y la insistencia de ella a que él pasara a su casa a comer es porque ella sabía que este no era un evangélico cualquiera. Amén. Que este no era un evangélico de iglesia solamente, que este no era un tipo de cristiano que tenía una doble cara, que esta persona no era solamente uno en la iglesia y otro en la casa o en el trabajo, sino que era una persona naturalmente temerosa de Dios, y lo más importante, era una persona santa y de Dios. ¿Cómo llegó a la conclusión la tsunamita, amado hermano? ¿Cómo llegó a la conclusión de que era un hombre santo de Dios? Hay una parte, ya ahorita la vamos a leer, que ella naturalmente dice: yo habito en medio de mi pueblo. O sea, que ella era una mujer importante, reconocida dentro de la ciudad, dentro del pueblo. Lo que ella oía hablar, porque tal vez ella nunca le pidió a este profeta algo para ella, ¿sí? Tal vez no tuvo la necesidad, aunque la había, ya la vamos a ver. Pero algo que es importante resaltar es que ella le siguió los pasos y continuamente estaba atenta a lo que este hombre estaba haciendo, y llegó a la conclusión de decir: este es un hombre de Dios. Pero no solamente es un hombre de Dios, es un hombre santo. ¿Qué significa la palabra santo? No que no tuviera errores, sino que es una persona consagrada y es una persona dedicada para la gloria de Dios. Entonces eso lo llevó a ella a tomar la decisión de decir: yo no puedo dejar pasar por alto, ¿cierto?, a esa persona sin poder honrar a esa vida. Porque no porque alguien se lo impusiera, sino porque había en esa persona un don, había en ella un talento, había en ella, amado hermano, algo que la caracterizaba, y era que era dada a suplir la necesidad. Amén. Eso es lo que estamos viendo en este pasaje tan importante, porque ella no lo llama a otra cosa, sino que ella quiere que esté en su casa para que pueda comer, porque lo ve ir, lo ve venir, y es algo muy importante reconocer esto. Ahora, nosotros podemos ver el Nuevo Testamento y hay un pasaje donde habla de Marta. ¿Cuántos lo recuerdan? ¿Cierto que sí? Y Jesús habla de Marta. ¿Y qué dice Jesús de Marta? Le dice: Marta, Marta, turbada, ¿cierto? Estás con muchos quehaceres, ¿sí? ¿Y por qué le exhorta a Marta el Señor con esa actitud? ¿Será que Jesús no quería de su servicio? ¿Será que Jesús no estaba contento que ella estuviera sirviendo a las mesas y trabajando para proveer las necesidades de todos los demás? ¿Será que Jesús estaba en desacuerdo con ella? ¿Qué piensan? No. El problema del Señor con Marta no tenía nada que ver con su don de servicio, porque aquí lo vemos en la tsunamita. Amén. Una disposición para hacer las cosas sin que nadie se la imponga. Solamente nacía de su corazón. Pero ¿por qué en contraste con Marta el Señor le hace el reclamo? Porque Marta no solamente servía, sino que Marta se quejaba. Marta se lamentaba. Y ella veía a María, su hermana, allá postrada a los pies del maestro, como está usted esta noche, oyendo la palabra y alabando a Dios. Y el otro está diciendo: pero a mí me dejan servir sola. Y ella no estaba contenta, porque ella estaba, como dijese alguno, me dejaron el trabajo sucio. Pero a ella le gustaba hacerlo. El problema no era lo que a ella le gustara, el problema era que ella no lo hacía con agrado, porque estaba mirando a la que no lo hacía con ella y se molestaba. Si ella hubiera servido con alegría y gozo, el Señor no le debió haber llamado la atención. Jesús no hubiera tenido por qué decirle alguna cosa, antes la hubiera honrado también. ¿Sí?
Pero tampoco iba a quitar a María de estar a los pies del maestro para decirle, entonces vaya y haga aquello que tal vez usted no quiere hacer. Alabado sea el nombre del Señor. Esto nos da una lección muy importante. Cada uno de nosotros tenemos talentos, dones y habilidades, ¿cierto? Y cada uno los ponemos en las manos del Señor. Y somos usados por el Señor en diferentes áreas, de diferentes formas. Bien, y Dios quiere que lo que hagamos, lo hagamos de todo nuestro corazón. La palabra dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. O sea, que todo lo que usted hace, lo haga de corazón. Y aquí está marcado en el principio de esta mujer llamada la Sunamita. Bien, que de hecho ni siquiera traza su nombre. En el caso del Nuevo Testamento sí habla de Marta y de María, que eran muy allegados a Jesús. ¿Cierto? Esa familia también acogía al maestro. Mire que también era una familia que acogía al maestro. Y cuando él llegaba, él venía a posar en casa de María, de Marta y de Lázaro. Y era como su familia, si pudiésemos decirlo de esa manera. Tenían ese don tan precioso de acogerlo. Pero el problema de Marta es que Marta le fallaba la fe. Amén, ¿cierto? Y cuando algo le disgustaba, comenzaba a quejarse y a lamentarse. Espero no sea su caso. Sino que cuando usted haga algo, lo haga de todo su corazón, lo haga de toda su alma, lo haga con todas sus fuerzas y entienda que es para el Señor. La Sunamita sabía que él no era el Señor, pero sabía que este era un hombre de Dios y que ella había dispuesto su corazón en lo que Dios le había dado para servir. Y qué bonito cuando hay una persona con esa disposición, cuando hay una congregación con esa disposición. Amén, ¿cierto? Qué bonito cuando hay alguien que no toca empujarlo o obligarlo, amén, a hacer algo que no quiere, sino que ella misma o él mismo se dispone en su corazón a hacer las cosas. Bien, eso es algo muy importante porque Dios no mira, amado hermano, las obras. ¿Sabe qué mira Dios? La actitud del corazón. ¿Sí? Porque si Dios mira las obras, imagínese usted, ¿a cuánto nos resaltaría el Señor? Si fuera por el caso de las obras. Pero Dios no está mirando obras. Dios está mirando es la actitud, la manera como la persona hace las cosas, ¿cierto? La forma como la realiza. Y del Señor se agrada de esa forma como lo hace. Así su trabajo no sea muy grande, así sea poco, pero lo que hace, amén, que sea agradable delante del Señor. Pero si lo poco que hace lo hace de pronto a regañadientes, lo hace diciendo, ¿y por qué a mí y al otro no? Entonces Dios ya no se agrada de eso, ¿cierto? Porque a mí me imponen y al otro no le imponen. Entonces ya la persona no lo está haciendo de todo corazón. Bien, porque está murmurando, está utilizando, amado hermano, tal vez su trabajo, su servicio para el Señor, pero con su propia boca está pisoteando lo que está haciendo. Dios no se agrada. Entonces aquí hay un ejemplo muy marcado de esta mujer. Gloria al nombre del Señor. Alabamos el nombre del Señor. ¿Qué le dice ella a su esposo? Dice, yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes. Y aquí hay otro principio. Mire lo respetuosa que es ella con su esposo. Amén. Amén. Lo respeto. No solamente es una mujer que tiene un don, ¿cierto? Sino que aparte de eso también es una mujer muy respetuosa. No pasa los límites. No trata al esposo como si fuera su hijo. Lo trata con mucho respeto. Y le dice a él, mire lo que dice la palabra, yo te ruego, ¿sí?, que hagamos un pequeño aposento de paredes. Claro, ya está adinerada, ya no necesita económicamente nada. Ahora, el profeta tampoco le está pidiendo que le haga una casa. Tampoco le está pidiendo que lo invite a comer. Tampoco le está pidiendo que le dé de sus recursos económicos. O sea, yo quiero que nosotros entendamos un principio tan importante como la Escritura nos lo enseña. Porque hay muchas personas que juzgan la iglesia cristiana, amén, porque las personas que son dadas para servir y para trabajar en la obra, a veces con sus propias palabras manchan la buena manera de obrar o de proceder en la casa del Señor. Bien, por eso hay que tener cuidado con nuestras palabras y aún con nuestras actitudes, ¿cierto?
Y este principio nos enseña que si usted hace algo para Dios, hágalo de todo su corazón. Amén. Hágalo de toda su alma y el Señor se agradará de ello. Así que mire lo que ella le dice: yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando Él viniera a nosotros, se quede en Él. ¿Quién le dijo a la mujer sunamita que debía de hacerle habitación, colocarle una cama, colocarle silla? O sea, adecuarle no solamente la habitación, ¿cierto? No solo construírsela, sino adecuársela y decirle: cuando Él pase por aquí, le vamos a pedir que Él se quede. O sea, que Él puede posar en ese lugar. Alabado sea Dios. Acá hay un principio muy importante que usted tiene que aprender en la vida: al que honra, honra, y al que respeto, respeto. Y lo que usted quiere que los demás hagan por usted, primero usted hágalo con ellos. Vuelvo a reiterar los principios: al que honra, honra, y al que respeto, respeto. Y lo que usted quiere que los demás hagan con usted, primero usted hágalo con ellos. ¿Quieren que hablen mal de usted? ¿Quisiera que hablaran mal de usted? Bueno, entonces no hable mal de otro. Porque si yo no quiero que hablen mal de mí, así yo tenga la razón, no importa. Amén. Cierre sus labios, así usted tenga la razón. Porque de todas maneras el día de mañana otro va a hablar mal de usted. Y usted va a decir: pero ¿por qué a mí? Porque eso fue lo que yo hice. Entonces el principio marca desde allí. El hombre de Dios se ganó ese título, si podemos decirlo así, porque su trabajo y su labor llevó a que esta mujer, que era adinerada, reconociera lo que él hacía, el trabajo que hacía espiritualmente y la manera como él se consagraba para Dios. Pero también vemos que esta mujer estaba haciéndolo porque en su corazón y en su vida había ese principio fundamental. Alabado sea el nombre del Señor. Y ahora le pide a su esposo, y algo importante, su esposo también estaba de acuerdo. Amén. Porque qué difícil es cuando una persona quiere hacer algo y la otra persona no está de acuerdo. ¿Sí? Y a veces, y bueno, sucede, aunque aquí en la iglesia no mucho, pero sucede, ¿cierto? Que a veces la mujer es más dispuesta que el hombre. ¿Sí? Para servir, para trabajar, para hacer, para ayudar. Y el hombre es un poco renuente. ¿Sí? En ella estaba el deseo, pero él quería apoyarla también. Y por eso dice la palabra, dice: pongamos allí cama, mesa, silla, candelero, para que cuando Él viniera a nosotros se quede con Él. Dice verso número 11: aconteció que un día vino Él por allí y se quedó en aquel aposento, y allí durmió. Y ahora, ¿cómo estaba este hombre de Dios con la actitud de esa mujer? O con la actitud de esa familia, porque ya ahora no solamente la sunamita, sino que también está su esposo, ¿cierto? Porque él fue el que también ayudó a construir. Y tal vez, aunque se resalta ella, ¿por qué se resalta a la sunamita? Porque fue la intención del corazón de ella. Y luego su esposo apoyó la decisión y la disposición de poder hacer algo. Y mire lo que sucede acá. Dice que se agradó naturalmente el profeta de que ellos hubieran dispuesto su corazón a hacer eso. Versículo número 12. Entonces dijo Eliseo, le dice a su criado, a Giezi: llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Y dijo él entonces a Giezi: dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros. Y yo busqué la palabra solícita. ¿Qué significa ser solícito? Significa ser una persona diligente, ser una persona atenta, ser una persona cuidadosa y ser una persona servicial. O sea, cuando el profeta ve que es una mujer solícita, dice: esta mujer ha sido muy diligente, atenta, cuidadosa, servicial. Él vio eso y él comenzó a
a desear en su corazón algo para esa familia. Así que mire lo que dice el texto bíblico en el versículo número 13. Dijo él entonces a Yesí: dile aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. O sea, que ella no solamente hizo algo por hacerlo, sino lo hizo de toda su alma y colocando todos sus recursos económicos. Lamentablemente, ese principio de recursos económicos y sociales hoy día son muy afrentados en medio de la iglesia, porque lamentablemente los malos testimonios o a veces las personas que han hecho de la obra de la iglesia un negocio y han robado gente, pero también personas que de pronto se amargaron y salieron afuera a difamar la iglesia y a difamar la obra del Señor, han generado que muchas personas endurezcan su corazón, ¿sí? Y por esa causa no se puede hacer una buena obra en medio de nuestra sociedad. Entonces la sociedad se vuelve individualista, la sociedad se vuelve dura, la sociedad se vuelve insensible a las necesidades. Ve a otro una necesidad y ay, que Dios lo ayude. Y puede que la persona tenga, ¿cierto? Y no abre su corazón para ser generoso con quien lo necesita realmente. Bien, por eso el principio es muy marcado dentro de la escritura en el caso de esta mujer sunamita. Cuando yo estaba leyendo, meditaba y decía, ¿por qué en la escritura queda este registro como tan preciso de lo que ella está haciendo? ¿Sí? Y que no tiene nada que ver con la parte espiritual. Todo tiene que ver con la parte social y de servicio de ella en cuanto a lo que tiene que ver con la parte ministerial de Eliseo. Así que el versículo 14, versículo 13, la segunda parte dice: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey? Está diciendo Eliseo. ¿O al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. O sea, como quien dice: Eliseo, muchas gracias, pero yo soy una mujer adinerada y soy una mujer importante, una mujer del pueblo que no necesito nada. Si yo necesito al rey, yo voy y lo llamo. Si yo necesito al general, voy y lo llamo. O sea, lo que usted me ofrece, gracias, pero no lo necesito. Yo tengo todo lo necesario. Pero el profeta decía: pero es que yo me siento en deuda, ¿sí? Porque usted está haciendo todo eso y yo no puedo recompensarle o devolverle en gratitud por lo que usted da. Mire lo que genera la actitud de alguien cuando hace las cosas de todo corazón para el Señor. Genera que los demás sientan en su corazón el deseo de retribuir en algo, ¿cierto? En cambio, cuando alguien lo hace, pero no lo hace de buena gana, uno cierra el corazón, ¿cierto? Dice: esta persona me hizo este favor, pero luego salió a hablar mal de mí por allá. No, lástima, ¿cierto? O sea, cerró el corazón. Pero cuando alguien hace algo y uno ve que esa persona naturalmente se esfuerza y lo continúa haciendo, inmediatamente uno se siente en deuda. Y así se sentía Eliseo, se sentía en deuda y dijo: yo, ¿qué hago? ¿Cómo hago? La llama y le dice: bueno, hablo con usted delante del rey, voy y llamo al general, bueno, pero dígame qué hacer. Y mire lo importante aquí, porque Yesí, que era el siervo, él también le gustaba fisgonear. Él miró muy de cerca la casa y miró la familia, ¿cierto?, de esta mujer y de este hombre. Y mire lo que dice el versículo número 14. Y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Le dice a Yesí. ¿Qué haremos? Si ella es una mujer que económicamente no necesita nada, ¿qué le puedo dar materialmente? ¿Cómo le puedo ayudar? Entonces pregunta: oye, Yesí, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? ¿Cómo podemos retribuir en agradecimiento por la labor de ella? Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros alabamos a Dios. Dice la palabra: y Yesí respondió, mire, he aquí, ella no tiene hijo y su marido ya es viejo. O sea, Yesí dijo: oiga, yo he visto, y claro, como nos hemos quedado en la casa y ella nos ha invitado a su mesa a comer, qué bendición, pero yo me he dado cuenta que allí ellos no tienen un hijo. No nos han hablado de la descendencia familiar, y ya el Señor es un poco de edad, ¿sí? Él se da cuenta de eso, y algo que el varón de Dios no logró captar en su momento, porque él tal vez no estaba atento a la situación que se vivía en la casa, sino él era como esa gozo y esa alegría de ver la actitud de esta mujer frente a la necesidad que tendría él en su momento.
Así que mire lo que dice el versículo número 16. Y él le dijo, aleluya, no, vamos al versículo 15. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y escuche esto. Y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Santo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios. Y esto me impactó mucho. No hagas burla de tu sierva. Claro, ya era una mujer tal vez de alguna edad. Y dijo, yo no he pedido, aunque para el pueblo judío, el pueblo de Israel, que una mujer no pudiera tener un hijo era una afrenta para ella. ¿Sí? Dentro de la sociedad, naturalmente era como si Dios la hubiera castigado. ¿Sí? El hecho de no poder tener y procrear o dar vida. Era naturalmente para ella una afrenta, pero como ya eran ancianos, sin embargo ya habían pasado los años donde tal vez tuvieron que haberse guardado en su corazón todas aquellas críticas o señalamientos o las veces que los hicieron sentir, hermano, en ridículo por el hecho de no poder procrear familia. Y aunque había pasado el tiempo, Dios estaba mirando el corazón de esta familia. Y el Señor determinó, uno dice aquí en este pasaje, o sea que al profeta le plació ministrar para que Dios les diera un hijo. No, no fue el profeta, fue el Señor. Aquí tenemos que ver que Dios no está visible, pero Dios está trabajando detrás. Amén. Donde nadie naturalmente está pensando, ni aún estaban pidiendo. Tal vez yo pienso que ellos en su momento pidieron, pero llegó el momento donde dejaron de pedir. Dijeron, ya, ¿para qué ya nos llegaron los años, ya para qué pedir más? ¿Sí? Dejemos eso ahí en las manos del Señor y sigamos adelante. Sin embargo, queda como la insatisfacción en el corazón. Yo hubiera deseado esto, pero bueno, ya para qué. Así que ya estaba en una etapa donde ellos naturalmente no querrían un hijo. Pero Dios conocía el corazón de esa familia. Conocía el corazón de ellos. Tal vez usted dirá, bueno, pastor, ¿usted por qué llega a deducir eso? Porque es algo natural dentro de nosotros como seres humanos. Amén. Es algo, no estoy hablando algo ilógico, es algo natural. Hay un tiempo donde usted anhela algo y si no se le da a usted, ya cesa. Ya pasó el tiempo, ya no lo queremos, punto. Se acabó. ¿Cierto? Pero sin embargo queda la insatisfacción en el corazón. Y Dios había visto naturalmente en el corazón de esta mujer que algo le hubiese faltado. Así que el varón de Dios le da una promesa. Un año, y en un año abrazarás un hijo. Ahora, escuche lo que dice el verso 17. Por favor, si puede leerlo conmigo. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo había dicho. Y aquí me impacta algo muy bonito. Ahora, todos nos enfocamos, ¿cuál va a ser la siguiente embarazada? No se enfoque solamente en esto. Es un ejemplo de servicio y lo que Dios puede proveer para una persona. Algo que puede ser un hijo, pero algo que usted pudo haber deseado antes y que no se le dio y que el Señor dijo, se lo voy a conceder, aunque ya no me lo está pidiendo. ¿Sí ve? Entienda que muchas veces Dios está detrás de nosotros y diciendo, mire la actitud de esa mujer. Es una mujer adinerada, pero no es una mujer, ¿cierto?, que se cerró a su corazón y no proveyó de acuerdo a las necesidades, sino que ella ayudó. Ahora, puede ser que no sea el mismo talento o el don el que tengamos nosotros. ¿Sí ve? Pero hay un principio marcado acá. Usted dirá, no, es que de pronto yo no soy muy dado para albergar personas en mi casa, pero usted tiene otro tipo de don. ¿Cómo lo está administrando? ¿Cómo está haciendo las cosas? ¿Sí? ¿De qué manera lo hace? ¿Sí? Entonces uno ve personas, por ejemplo, que cuando necesita alguna ayuda sobre cualquier cosa, la persona está ahí. Dijo alguien, pues yo no tengo plata, pastor, pero
Lo que usted necesite solamente dígame, yo le colaboro. Y uno ve la actitud y la disposición. Oiga, qué bonito cuando hay esa actitud, pero nadie le está obligando, nadie le está imponiendo. Y hay un principio marcado, y cuando hay ese principio, Dios se agrada. Ahí me lleva a un ejemplo en el Nuevo Testamento también, donde en la iglesia primitiva dice la escritura que había un hombre que Dios comenzó a mirar por dos cosas. Oraba a Dios todos los días, no era cristiano, pero oraba a Dios todos los días y el hombre daba sus limosnas. No era cristiano. Y Dios miró, y dice la palabra que Dios vio lo que él estaba haciendo, la actitud con que lo hacía, la manera, aunque no era un hombre conocedor de Dios. Y Dios dijo, me agrado de lo que está haciendo, de la manera como lo está haciendo. Aunque no era temeroso de Dios ni conocedor del Señor, pero el hombre lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo para Dios. Y Dios miró la actitud e inmediatamente el Señor preparó un plan. Iba a salvar a ese hombre y a su familia. ¿Ah? Y estoy hablando de Cornelio. ¿Sí? Y vea cómo Dios plasmó todo, organizó todo para que Pedro llegara a esa familia. Fue Dios. Él estaba pidiendo que Dios fuera a la casa de él. Tal vez sí, pero no en la manera como Dios lo organizó. Y Dios le dijo a Pedro, vaya, ¿cierto? Y cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, él no solamente estaba él, sino que había reunido a toda su familia. Y el hombre dijo, aquí estamos todos en la presencia de Jehová para oír lo que Jehová te ha dicho que des. ¿Qué actitud? O sea que era un hombre temeroso, piadoso, oraba y ofrendaba. Y uno dice, ¿cómo una persona que da económicamente algo y que hace un rezo, Dios lo va a mirar? Pues para que vea. ¿Cómo esta tsunamita que solamente por hacerle la casa, ¿cierto? O un cuarto al hombre de Dios e invitarlo a comer, y Dios se fijó en eso. Y Dios dijo, les voy a dar algo que ellos tal vez en su momento anhelaron, pero que nunca recibieron. Les voy a dar un hijo. Oiga, Dios es de detalles, ¿sí? Y Dios mira y Dios dice, le voy a dar esto. Sí, hoy me acordaba, pero lo voy a dejar en suspenso solamente. Bien, pero cuando estábamos en Zipacón, hace 8, 10, como 12 años tal vez algo más. Dios un día me habló de 5 cosas que me iba a dar, literalmente 5 cosas. Yo las enumeré, yo las escribí en mi cuaderno, ya me perdió mi cuadernito. Pero yo escribí las 5 cosas y las tuve porque el Señor me dijo que de ahí a 6 años el Señor me daría esas 5 cosas. ¿Sí? Y de esas cosas son cosas a veces normales de la vida práctica, de la vida diaria. ¿Sí? Pero que otros pues, no pueden tener, o que usted lo tiene hoy también. Bien, pero digo, eso lo hago en reserva del sumario. Pero solamente le quiero decir que durante esos 6 años Dios me dio lo que Él me dijo que me iba a dar. Una por una. Y hoy estaba allí cocinando un dinero para pagar una responsabilidad que tenía ahí. Y cuando venía de camino me acordé, yo le dije, porque miré a alguien por ahí sentado, y yo dije, oiga, a mí Dios me dijo que me iba a dar esto, y el Señor me lo dio, y hasta el día de hoy está ahí. Una de esas 5 cosas. En este momento me acuerdo de 2, las otras 3 me va a tocar ir a mirar por allá a ver si está el recuerdo. Pero las 5 el Señor me las dio durante 6 años, en esos 6 años, así como Dios me lo dio, tal cual. Y uno ve que Dios es un Dios de detalles. Y usted dirá, bueno, pastor, ¿usted por qué nos está hablando esto hoy? Porque es que son actos de servicio y de ejemplo. Si usted hace algo, hágalo de todo corazón, o mejor no lo haga. ¿Sí? Hágalo de todo corazón o mejor no lo haga, ¿cierto? Porque si usted va a hacer algo y después usted se va a lamentar, perdió lo que usted hizo, pisoteó lo que usted hizo y ofendió más bien al Señor con esa actitud que tomó. ¿Sí? Entonces si yo veo que algo no lo voy a hacer de todo corazón, pues más bien me detengo, ¿cierto? Y no me meto en problemas, ¿sí? Y más bien hago algo que realmente yo me sienta a gusto hacerlo. Amén, alabado sea el nombre del Señor. Y si alguien me impone a hacer algo, así no sea de mi gusto, entienda que el solo hecho de hacerlo con buena actitud tiene recompensa de parte del Señor. ¿Sí? Porque hay cosas que no nos gusta hacer, ¿cierto que sí? Hay cosas que no. Yo trabajé en la construcción durante muchos años y lo que no me gustó en la construcción fue abrir huecos.
Podía abrir huecos toda la vida. No me gustaba, el resto me gustaba porque después de terminar una casa enchapada, entregarla al dueño y decirle, vea, esta es su casa, ¿cierto? Y que él entrara a mirar a su alcoba, a sus baños, todo lo que le habíamos puesto. Eso era una satisfacción muy bonita, terminar e irme a hacer otra. Eso era algo muy bonito. Pero cuando me tocaba llegar a echar pica y pala, uy, no me gustaba, pero tocaba, ¿cierto? Entonces hay cosas que de pronto a usted no le gustan hacer, pero hágalas de buena gana. Hágalas de todo corazón. Hágalas como para el Señor y no para los hombres. Amén. Y usted va a ver la manera como Dios se agrada de nuestra manera de actuar. Ahora, mire que esta bendición le generó un problema también a la tsunamita. ¿Sí? Porque no quiere decir que todas las bendiciones sean bendiciones eternas. ¿Sí? Claro, su hijo nació, pero con el tiempo, ¿qué sucede? Viene el momento de la prueba. Versículo número 20. Mire. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Uy, qué prueba, ¿cierto? Porque al fin y al cabo, claro, ella abrazó, yo imagino, no dice la Biblia cuántos años tendría, pero el niño ya le ayudaba a su papá, ¿sí? Y le dio ese dolor de cabeza y se enfermó. Y ella lo tuvo allí, tal vez no había la medicina que hay hoy, ¿cierto? Así que ella lo único que fue sostenerlo ahí hasta que el niño murió. Qué dolor para esa madre, porque decir, bueno, yo recibí algo que yo anhelaba y deseaba, pero ahora se me es quitado. Y viene la angustia, pero aquí me impacta esto, porque es que vuelvo a la actitud de ella. Ella no es una mujer rencorosa, no es una mujer agresiva, no es una mujer que digamos que en su corazón haya habido, digamos, como resentimiento o amargura. No, es una mujer de fe, porque mire la actitud después de que su hijo muere. Escuche con mucha atención desde el versículo 21 en adelante. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios. Su hijo se murió, su esposo no estaba. Así que ella cogió a su hijo y dijo, vamos a llevarlo al cuarto del varón de Dios. Lo escondió allí. Muy prudente esta mujer. Mire, le dice, y cerrando la puerta, se salió. Llamando luego a su marido. Vea que muy buena gente ese marido. ¿Cuántos maridos buena gente hay? Santo, como poquitos. Eso preocupa. Dijo, te ruego, vea, vuelve otra vez, mira el respeto de ella hacia él. Te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y a una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Y él dijo, ¿para qué vas a verlo hoy? No es nueva luna, ni día de reposo. Y ella dijo, cálmate. Tranquilo. Necesito hablar con él algo urgente, ¿cierto? Y el hombre no se rehusó, no dijo, hasta que no me diga qué es, no le doy permiso. Y los esclavos, ninguno me mueve la casa hasta que... No, mire, él entendía y tal vez conocía tal vez a su esposa y diría, ella está en un momento también de angustia. Tal vez percibe también en ella lo que hay, aunque ella es muy prudente y él no se opone a la decisión. Después hizo enalbardar el asna y dijo al criado, guía y anda y no hagas detener en el camino, y no me hagas detener el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Ella dijo, hay alguien que un día me dio una palabra y Dios la cumplió, pues allá voy a regresar. Oiga, alabado sea el nombre del Señor. Y quiero hacer un paréntesis chiquitico acá. El varón de Dios representa al Señor. Amén. Representa a Cristo, naturalmente. Bien, ahora, mire lo que dice el versículo número 25. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado, o sea, Jesse, he aquí la tsunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, te va bien a ti, le va bien a tu marido y a tu hijo. ¿Y ella qué dijo? Esto me gusta muchísimo,
Porque no es solamente una mujer dada al servicio, que ayuda, que coopera, sino que aparte de esto es prudente y no es una mujer que se queja y se lamenta. Porque ella le hubiera podido decir al criado, claro, usted güey le dijo allá a él que me dieran un hijo y mire el problema en que estoy ahora, se murió y ¿va todo bien? ¿Cómo está su marido? ¿Cómo está su casa? ¿Cómo está su hijo? Bien. Prudentemente, pero el dolor aquí en el corazón, con la esperanza de que Dios pudiese hacer algo. Alabado sea el Señor. Luego que llegó a donde estaba, verso 27, el varón de Dios en el monte se asió de sus pies, se acercó Yesí para quitarla. Ay, Dios ayude a los esclavos. No entiende a veces. Pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura. ¿Sí ve cómo estaba? Y ella guardó todo eso delante de su esposo, guardó todo eso en el camino, guardó todo eso delante del criado. Muy prudente. Se reservó para hablar con quien tenía que hablar, para exponer lo que sentía delante de quien tenía que exponer. No abrió su corazón para quejarse, ni lamentarse, ni echarle la culpa a nadie. Oiga, qué principio tan bonito, ¿cierto que sí? Dice, y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. O sea, el profeta no sabía, Dios no le dijo, por su culpa, hermano, mire el problema que está. Usted quiere hacer el bien y mire, no, Dios le ocultó todo, porque los profetas de la antigüedad tenían una revelación a veces muy profunda de Dios. O sea, cuando ellos iban eran muy certeros en lo que hacían, porque Dios les revelaba absolutamente todo. Hoy tenemos la palabra, que es la revelación de Dios total de, amén. Pero en ese momento, como no había ese tipo de palabra, entonces Dios revelaba directamente a los hombres de Dios. Y aquí hay una revelación, no hay una revelación, Dios le ocultó. Así que ella, en el versículo número 28, y ella dijo, pedí yo hijo a mi Señor. O sea, ella tenía razón. Ella había dejado de insistir tal vez por un hijo. Ahora que su hijo muere, ella viene y no en una forma de reclamo, porque ella está a los pies de aquel hombre, está llorando en amargura y está expresando lo que siente. ¿Sí? No le está haciendo un reclamo, sino está diciendo, yo no le pedí a mi Señor que me diera un hijo. Alabado sea el Señor. Aleluya. Versículo 28, la segunda parte. No dije que no te burlases de mí. Claro, porque ella, como ya era anciana y él también, ella dijo, no, mi Señor no se está burlando desde mí, pero no era así. Versículo 29. Entonces dijo él a Yesí, ciñe los lomos. Mire esto es maravilloso. Ciñe tus lomos, toma mi báculo, le dice Eliseo al siervo, en tu mano y ve. Si alguno te contare, no lo saludes. Si alguno te saludare, no le respondas. Y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo a la madre del niño, vive Jehová. Y ¿qué dijo ella? Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. ¿Qué le dijo Eliseo a Elías? Cuando le dijo, espéreme aquí, que Jehová me ha llamado a tal lugar. ¿Qué le dijo? Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y después volvió, Jehová me ha llamado Gilgal, quédese aquí. Y Dios, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Lo que usted siembra, eso recoge. No se le olvide, lo que usted siembra, eso cosecha. Y así como él no quiso soltar a Elías, esta mujer también le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que yo no me voy de aquí. Pero le mandé al siervo con mi báculo. Y digo, no Señor, yo no necesito esa hostia allá. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso le digo que eso es un símbolo de Cristo, en este caso del profeta. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Dice el versículo 31. Él entonces se levantó y la siguió. Claro, no tenía otra opción. Y Yesí había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no había voz ni sentido. Así que había vuelto para encontrar a Eliseo y se le declaró diciendo, el niño no despierta. Como que ella lo intuía, ¿cierto? Digo, yo hasta que él no vaya, yo no quedo tranquila. Que me mande al siervo y perder la vida. No, de ninguna manera. Que ella dijo, yo necesito estar segura.
Y viendo Eliseo, y venido Eliseo a la casa, y aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Claro, donde él había dormido, la pieza que le habían hecho. Claro, él se sintió en cierta manera comprometido. Entonces entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se sentó sobre el niño se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego se paró por la casa una y otra vez a otra parte y después subió y se tendió sobre él nuevamente y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giezi y le dijo: llama a esta tsunamita. Y él la llamó y entrando ella, él le dijo: toma a tu hijo. Y me gusta esta última parte, versículo 37. Así que ella entró, se echó a sus pies, se inclinó a tierra. ¿Sabe qué hizo ella? Se vino y en señal de reverencia, de gratitud y de honra al profeta por lo que Dios había hecho a través de él, le agradeció. Amén. Y después de esto, tomó a su hijo y se fue. ¿Qué lección nos da esta palabra? Primero, vemos una cantidad de cualidades en esta mujer. Vemos un principio de servicio, dispuesta de todo su corazón. Vemos a un esposo dispuesto a apoyarla en todo lo que ella requería. Pero además de esto, ella no había visto la gloria de Dios. ¿Sabe por qué Dios le permitió esto a la tsunamita? Porque Dios le quería mostrar su gloria. Amén. Dios le quería mostrar su gloria. Ella sabía que él era un hombre de Dios, que era un varón santo, era un hombre apartado de Dios para el Señor. El pueblo se hablaba de Eliseo como un hombre de Dios, así que ella le sirvió con sus bienes, pero ella no había contemplado la gloria del Señor. Y Dios necesitaba darse a conocer a ella. ¿Cómo lo hizo? Por medio de algo que ella necesitaba, pero que había dejado de pedir. Hasta ese día, cuando Dios, en su gracia, extendió su mano y le dio su hijo. Amén. Y ese hijo sirve como un canal, un medio, para que Dios pueda manifestar su gloria y darse a conocer a ella. Hay cosas que tal vez usted ha dicho: yo no he pedido esto, pero Dios me lo dio. Y tal vez eso ha servido como un medio para que Dios pueda manifestar su presencia y su gloria a nuestras vidas. Amén. No olvidemos el ejemplo de la tsunamita y apliquémoslo a cada una de nuestras vidas. Vamos a estar sobre nuestros pies, oramos y le damos gracias a Dios por su preciosa palabra. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta preciosa noche. Tal vez usted le pueda dar gracias a Dios y decirle: Señor, gracias porque he escuchado una palabra en esta noche. Una palabra, Señor, que ha confrontado mi vida. Si tal vez has hecho cosas, amado hermano o amada hermana, que de pronto con una buena actitud lo has hecho, pero después has empezado a hablar o has empezado a tomar una actitud diferente y contraria, tal vez es el momento de decirle: Señor, perdóname, porque tú quieres que te sirvamos de todo nuestro corazón. Si las pruebas que han venido y han golpeado tu vida o tu casa, tal vez han sido aquellas las que te han incitado a actuar de una manera incorrecta, entonces dígale: Señor, perdóname. Porque a esta tsunamita, a pesar de lo que vivió, esa situación no dejó que ella se descontrolara, sino que buscara siempre con reverencia la respuesta de parte de Dios. Hoy tú puedes decirle: Señor, ayúdame a ser ese hombre o esa mujer, porque tal vez pueda ser un hombre también el que tenga esa actitud y le pueda decir: Dios, Señor, aquí está una vida dispuesta, Señor, para honrarte, una vida dispuesta para servirte, una vida dispuesta, Señor, para hacer las cosas que sean agradables delante de tu presencia, Señor. Oh Dios del cielo, mire, tal vez en su casa, su actitud como esposo, su actitud como esposa, su actitud como padre o como madre, en su hogar, en su trabajo, tal vez como
trabajador, como obrero o como patrón o qué sé yo, usted pueda decir cómo es mi actitud, y hoy puedas orar y decirle: Señor, ayúdame a ser ese ejemplo, ayúdame a ser ese testimonio, ayúdame a actuar, Señor, correctamente, ayúdame a ser esa persona diligente, dispuesta, atenta, aún sin esperar nada a cambio, Señor, pero que todo lo que podamos hacer lo hagamos de todo nuestro corazón, Señor, para la gloria de tu alabanza, Padre. Oh Señor, por eso también oramos, amado Dios, y pedimos perdón, porque cuántas veces, Señor, podemos haber ofendido con palabras, con nuestras actitudes, Señor, a veces con los mismos pensamientos, Padre, pero aquí estamos, Señor, en tu presencia, porque no queremos echar por la borda, Padre, lo que tal vez nos permites hacer o realizar, sino que podamos hacer las cosas que sean agradables siempre delante de tu presencia, amado Salvador. Oh Dios, te agradecemos por esta palabra, Señor, que tú nos enseñas. Gracias por esa palabra que marca nuestro corazón, Señor, nos empuja, Dios mío, a hacer las cosas que son agradables delante de tu presencia. Amado Dios, gracias te damos en esta preciosa noche, en el nombre de Jesús. Amén.